estoy haciendo referencia a la candidata, la precandidata a diputada nacional. Estamos hablando con Violeta Gil. Muy buenos días, gracias por atendernos en la mañana de este día sábado para hablar de política. Muy buenos días, Violeta. ¿Cómo le va, Aldo? Buenos días a usted, a todo el equipo y a la audiencia. Muy bien, gracias por atendernos, gracias por el compromiso de hablar un día sábado acerca de política. Violeta, en esta oportunidad, precandidata a diputada nacional. Contame cómo viene la campaña. Sé que tuvieron y están teniendo una semana bien movida. Ayer tuvieron la presencia y la recorrida con Ramal, que es precandidato a presidente por el Espacio de Política Obrera. Contame cómo fue el recibimiento de la gente, contame si es que muchos salteños tuvieron la posibilidad de conversar, sacarse las dudas, tanto con él y con vos. Contame cómo fue el recibimiento. Bueno, mira, fue interesante, Aldo, porque nosotros ayer con una jornada, sobre todo que hemos realizado durante el día por medios, aprovechamos una agenda acotada que teníamos con nuestro compañero que se fue de ahora a Tucumán, va a seguir por Santiago del Estero y así continúa su gira. Estuvimos en la capital, recorrimos medios y realizamos un acto que de alguna manera fue una forma de lanzar una campaña que, como vos decías, ya se viene desarrollando, que va a tener muchas particularidades esta campaña electoral, Aldo, porque es una campaña que a los trabajadores nos va a llevar a votar en el mes de agosto para definir estrictamente quiénes van a ser aquellos y aquellos con el derecho de participar en las elecciones de verdad, digamos, en las elecciones generales que son, en primer lugar, en el mes de octubre. Entonces, para nosotros es muy importante abrir una discusión entre los trabajadores, discutir, porque es importante votar a Política Obrera en la lista 92, tanto en sus categorías de Diputación Nacional como también en la presidencia, porque hay una agenda de discusión, de debate, en el marco de una bancarrota financiera extraordinaria, de características extraordinarias en la Argentina, en el marco de una bancarrota del régimen político en la Argentina, hay una agenda que no se quiere discutir, que es la agenda que hace a los que vivimos de nuestro trabajo, al mundo del trabajo. Digo que no se quiere discutir porque sí se ha instalado en el debate electoral una agenda del trabajo, pero en términos negativos. ¿Quiénes han instalado la agenda del trabajo? La han instalado los Massa, la han instalado las Bullrich, la Reta, cuando ellos dicen que hacia adelante en la Argentina van a ser necesarias reformas. ¿Por qué? Hoy en día es muy caro tener trabajadores y entonces el Estado lo que tiene que hacer es mejor generar condiciones para el empleo, para que las empresas puedan invertir en la Argentina, lo que nos han dicho toda la vida. Y cuando ellos dicen que hacia adelante lo que hay que hacer entonces es abaratarles los costos a las empresas para que se queden en la Argentina, para que inviertan en la Argentina, ellos cuestionan y lo dicen de una forma hasta muy pérfida, se atreven a decir que hoy en nuestro país existe una industria del juicio laboral, lógicamente. ¿Qué es lo que quiere decir que hay una industria del juicio laboral? Quiere decir que hay centenares de miles de trabajadores que todos los días inician juicios a las empresas en las que estuvieron trabajando, de las que fueron despedidos, en las que no se les respetaban los convenios colectivos, en las que existían arbitrariedades y maltratos, en donde los despidieron y no les quisieron pagar las indemnizaciones. Es decir, que había una gigantesca violación sistemática de las leyes laborales vigentes en la Argentina. Por eso los trabajadores, cuando somos despedidos, realizamos un juicio, que es lo que corresponde, que es un derecho, y las empresas pierden y tienen que pagarle al trabajador lo que corresponde, que se les tiene que pagar. Bullrich, Larreta, Massa dicen que eso es una industria del juicio y que tiene que ser eliminado, con lo cual la agenda de trabajo que ellos han instalado en el debate de estas elecciones es una agenda de reforma laboral para llevar todavía un pasito más allá la destrucción de las condiciones de vida de los trabajadores. Quieren blanquear las jornadas de hasta 12 horas, quieren blanquear que nadie respete un convenio colectivo de trabajo, quieren blanquear el trabajo en negro, el monotributo,
como si este fuese un régimen de guerra. Sin ir más lejos, mira, en Ucrania, en donde hay una guerra, se ha impuesto un mecanismo laboral que es de régimen de guerra. Entonces las empresas tienen el derecho y la potestad de contratar por día a los trabajadores porque al día siguiente no saben qué va a pasar. Es decir, están liquidando el derecho del trabajo de la clase obrera ucraniana. Ahora, en Argentina nos quieren llevar a un régimen de guerra. Bueno, esto es lo que los trabajadores tenemos que enfrentar, y ya lo estamos enfrentando. Si no, fíjate vos las enormes luchas que se han dado ya en el pueblo de Salta, los docentes autoconvocados por la defensa del valor del salario, los trabajadores de la salud, en Jujuy, el pueblo jujeño, contra una reforma reaccionaria que además tiene el aliciente de que hoy los candidatos de la burguesía se dan cuenta que si ellos vienen con un hacha a querer cortarnos la cabeza, los trabajadores nos vamos a defender. Vamos a decir, para la mano, no vamos a dejar que nos corten la cabeza. Entonces va a haber huelga, va a haber lucha. Y como ellos ya saben que va a haber huelgas y que va a haber luchas, se blindan con una reforma anticonstitucional como la de Jujuy, que prohíbe el derecho a la huelga, o la ley antiprotestas de SAEM, que justamente lo que hace es hacer pasar por el Parlamento una ley en donde dice: yo te puedo recontra cagar a palo y vos salís a luchar porque te estás cagando de hambre. Violeta, es que los trabajadores tenemos que enfrentar, sí. ¿Y cómo ve vos el armado de estas listas que se presentaron para la competencia y las precandidaturas a diputado nacional para el mes de agosto? Porque siempre le recordamos a la gente que el 13 de agosto tenemos que votar. Mucha gente no tiene ni idea porque está cansada de la política, Violeta. Y se pudo ver en estas listas que se conformaron que en las elecciones de mayo estaban de un lado y ahora están del otro, que en las elecciones de mayo eran contrincantes o enemigos y ahora no sabemos si son amigos, enemigos o están puestos con un fin en común, que es seguir viviendo seguir viviendo de la teta del Estado, porque así lo vamos a decir. Son siempre las mismas caras, las mismas personas. Vemos en candidaturas de otros espacios en donde se hacen llamar oposición y sin embargo encontramos gente que es parte del gobierno provincial. ¿Qué opinión tenés acerca de esto, de lo que te estoy planteando? Bueno, mira, vos acabas de mostrar una radiografía y respondiste a lo que vos mismo señalabas como tesis. La gente está muy cansada de la política, muy descreída, y en gran parte tiene que ver con esto, con lo que vos señalabas, el diagnóstico que arrojabas. Hace un mes atrás nosotros teníamos a bloques políticos que se mostraban como opositores en la provincia de Salta, que iban todos juntos. Sin ir más lejos, por ejemplo, los Godoy, Saliva, Guaymá, eran todos de la oposición. Ahora están todos dentro de un mismo frente y una alianza detrás del candidato del oficialismo, que es Pablo Oute. Si bien ellos formalmente presentan una interna, está claro que por el aparato, por el desarrollo, por el despliegue, quien se va a inscribir en esa interna va a ser Pablo Oute. Con lo cual, todos los votos que hoy en día reclame Ramón Villa, que reclame el partido Felicidad como una oposición, van a ir a calentar la misma silla del oficialismo con el que supuestamente ellos dicen hoy combatir. Le van a sumar votos a Massa, le van a sumar votos a la agenda que hoy en día representa un interés que sostiene al derecho y a los intereses de los trabajadores. Quiero señalar esto, si me permitís, porque a nivel nacional ocurre lo mismo. A nivel nacional, Juan Grabois, por ejemplo, dice que es una oposición a Massa, dice que hay que enfrentar a Massa, pero en vez de presentarse como una alternativa que realmente le oponga a Massa, se va a sumar votos al Frente de Unidad por la Patria. En última instancia, en octubre, quiero ver qué va a hacer Grabois. ¿Le va a sumar los votos, sus votos a Massa? Entonces, hay una estafa política hacia el electorado, hacia los trabajadores, porque se dice que son oposición, pero a la hora de sumar sus fuerzas, están en el mismo campo,
están en el campo de la reforma laboral, de la reforma jubilatoria, están en el campo de lo que ahora mismo, algo si vos me permitís, ahora mismo le reclama el FMI al gobierno de Massa, que es que descargue la devaluación ahora. Hasta hace unos días atrás, lo que se discutía en los entretelones de Washington, en esta negociación con el FMI, era si el fondo adelantaba los recursos que necesita el gobierno para poder sortear el proceso electoral. Y recién después de diciembre, descargar una devaluación, llevar el dólar a los niveles que hoy le reclaman los grupos del campo, los exportadores, etcétera. Ahora, el Fondo Monetario Internacional lo que le acaba de decir a Massa es que esa devaluación la quiere ahora, no quiere esperar a diciembre, porque si se adelantan los dólares que el gobierno le pide al FMI, ese dinero se va a jugar de la Argentina por la inmensa inestabilidad financiera que hoy en día existe y la gran demanda de divisas. Ahora, ¿qué significa que el gobierno imponga una mega devaluación ahora, en el mismo proceso electoral? Significa dos cosas. Por un lado, que la partida de defunción de Unión por la Patria ya tiene fecha y no va a llegar a octubre siquiera, o va a tener un fracaso, una derrota electoral asegurada. Histórica, ¿no? Una derrota histórica. Lo segundo que significa es que eso lo advierte más, que lo advierte toda la burguesía, esto va a generar una rebelión popular, porque estamos hablando de un nuevo ajuste sobre los trabajadores que ya venimos siendo ajustados. ¿Vos te imaginás un nuevo tarifazo en electricidad, un nuevo tarifazo en el transporte, como lo que vamos a sufrir ahora, un nuevo tarifazo en el gas? ¿Vos te imaginás nuevos aumentos en los combustibles, una degradación todavía mayor del valor del salario? Esta es la agenda que reclame que exige el FMI. Entonces, ellos ya advierten que van a tener un reclamo y un descontento popular muy profundo. Entonces, entre los investigadores y de la política, no son los candidatos. Con la población, ninguno hace algo. Y ellos saben esto. Sabemos a qué nos enfrenta. Ahora, ¿quién se va a quiero? Ahora no. Ahí se está entrecortando la comunicación, Violeta, un poco. No te escuchamos la última parte. Hola. Hola, Violeta. Ahí te perdimos completamente. No te estamos escuchando nada de lo que estás planteando ahora. Lamentablemente parece que la hemos perdido. Vamos a tratar de entablar nuevamente la comunicación. Estaba haciendo un planteo, un análisis más que interesante de todo lo que se puede llegar a avecinar como futuro muy cercano después de estas elecciones, pasos del mes de agosto. Así que vamos a ver qué es lo que podemos tener como algo que se planteaba como algo completamente complicado. Ahí la tenemos, ¿no? Violeta, ahí hace rato te estaba perdiendo, ahora te tengo nuevamente para poder seguir manteniendo la charla. Decime qué es lo que estabas planteando. Sí, esto de alguna manera resumir un poquito. Sí, los candidatos que vos recién señalabas, antes eran la oposición, ahora se presentan como oficialismo, no se entiende finalmente en qué lugar están. Y estos candidatos explicaran todo esto que estamos charlando ahora a la población, explicaran a los trabajadores que tienen que ir a votar en agosto, que ellos en realidad quieren llegar al Congreso para sumarle votos a la agenda y a la exigencia del Fondo Monetario Internacional, para devaluar, para imponer una reforma laboral y demás. Los trabajadores no lo votan. La masa de la población no los vota. Entonces, hay una estafa política sobre el electorado. Y para nosotros esta elección es muy importante porque nos permite, nos da la posibilidad, con esta entrevista, por ejemplo, que vos me estás haciendo, de que podamos explicar este otro enfoque a los trabajadores y que llamemos la atención de que
como nuestros intereses están reñidos directamente con los intereses que hoy en día tienen los grandes grupos económicos de nuestro país, que son representados por estos candidatos, los trabajadores tenemos que impulsar, imponer y desenvolver sobre nuestras propias fuerzas las autoconvocatorias, la huelga general para defender el valor del salario, la jornada de 6 horas, el reparto de las horas de trabajo sin que esto nos afecte el salario, el respeto de los convenios colectivos de trabajo, es decir, una verdadera agenda que represente, que haga el mundo del trabajo. Y esa es la pelea que estamos dando desde Política Obrera. Violeta, vos me hacías todo este planteo para que el trabajador, el laburante de a pie, no pierda sus derechos, pero aquí hay una pata fundamental que siempre estuvo aliado a los diferentes gobiernos y colores políticos, que es el sindicalismo. ¿Qué pasa con el sindicalismo que hoy en día cada vez tiene menos representatividad? Lo hemos podido observar en los últimos meses con el problema docente aquí en la provincia de Salta, pero que sin embargo siguen teniendo voz y voto y se prenden del color político que les conviene. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? Bueno, Aldo, vos lo has dicho mejor posible. Toda esta situación de degradación de nuestras condiciones de vida, que el 45% de los trabajadores asalariados en el país estemos por debajo de la línea de la pobreza, que en Salta, por ejemplo, 1 de cada 2 trabajadores que estén negro, tiene como principal responsable a la burocracia de los sindicatos. ¿Esto qué quiere decir? La CGT hace unos días atrás le hizo una clonaje a Massa, que ha dicho que va a apoyar su política de gobierno, es decir, la de la reforma laboral, la de los salarios de miseria. Pero sin embargo, como vos mismo también señalaste, hoy en día los instrumentos, las instituciones de la burocracia sindical son todas puestas en cuestión en la Argentina por los propios trabajadores, que han empezado a ver en las autoconvocatorias una herramienta sindical verdaderamente representativa. Entonces, más a cuenta con los aparatos de la burocracia sindical, pero eso también puede estallar, no tiene la vaca atada. Y esto también es muy importante para el debate entre los trabajadores, para que veamos que la organización, la reivindicación y además el progreso de nuestra lucha no pasa por la intervención de la burocracia de los sindicatos, que son justamente las que han bloqueado, obstaculizado nuestro reclamo, y no se pasa por la autoconvocatoria. Esta burocracia tiene que ser aplastada. Violeta, otra de las cosas que también se va a votar en estas elecciones son parlamentarios del Parla Sur. Y mucha gente no tiene idea qué es la función de un parlamentario del Parla Sur, porque no tiene mucha difusión tampoco. ¿Le puedes contar a la audiencia quién es la candidata de Política Obrera que va a representar en el caso de ser elegida en el Parla Sur, y cuál es la función que tiene que cumplir, ya que es un bloque regional, que es el Mercosur, que nunca estuvo y se terminó de constituir, pero que Salta tendría la posibilidad, por el punto estratégico que tiene de diferentes límites con países, de tener un beneficio? ¿Le podés contar a la gente cuál es la finalidad de un representante en el Parla Sur? Bueno, como vos también señalas, este Parlamento del Mercosur nunca se ha terminado de constituir convenientemente, y porque en última instancia el problema de fondo es cuál va a ser finalmente el beneficiario de los debates, de las negociaciones que ven adelante de ti. Imagínate vos que hoy en día ya no solamente se quiere discutir una estrategia y una orientación política para la provincia y para el país, sino para toda una región, en este caso el Cono Sur. Ahora, nuestra compañera Gabriela Jorge es nuestra precandidata al Parlamento del Mercosur,
Nosotros lo que señalamos, así como lo señalamos en todas las otras categorías, tanto de diputados como de la presidencia, aquí lo que hay que discutir, Aldo, es quién se va a beneficiar de estos inmensos y extraordinarios recursos estratégicos, vos decías, que tiene nuestra provincia. Y no solo nuestra provincia, sino nuestro país. Hoy en día, los recursos estratégicos, el lugar geográfico que ocupa nuestra provincia y el país, están siendo explotados en favor, en beneficio de sectores empresariales, capitalistas privados, a costa de un interés general. La riqueza no se distribuye en función de un interés social, sino que se distribuye, se monopoliza, mejor dicho, se acapara, se acumula en función de un interés privado. Y cuando nosotros tenemos un interés privado a costa de un interés general, lo que se profundiza es un cuadro de desigualdad. Esto es lo que quieren traducir los partidos de la burguesía en el Mercosur también. Bueno, nosotros consideramos que eso tiene que ser rechazado integralmente, y desde ya lo que planteamos es que una primera manifestación, una primera iniciativa que se debiera de tomar desde un organismo internacional como lo es el Parlamento del Mercosur desde ya, es partir de señalar que la Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y todos los países que estamos dentro de América Latina estamos siendo fuertemente asfixiados por una orientación política del orden internacional que está directamente vinculada hoy en día a fagocitar una guerra de características imperialistas, que es la guerra de la OTAN contra Rusia y viceversa, y la guerra de Rusia contra la OTAN, que hoy en día a nosotros nos parece una cuestión lejana, se basa estrictamente en los problemas que tenemos los argentinos también y los salteños, porque lo que se está discutiendo es cómo hoy el capitalismo, el imperialismo, ya no puede, como sí lo podía hacer antes, imponerse económicamente, invadir en términos económicos, políticos, un país y una región, sino que ahora lo tienen que hacer a través de la guerra, a través de la destrucción de centenares de miles de personas, de la destrucción de sus ciudades, de la destrucción de pueblos enteros. Y esto es, sin ir más lejos, una amenaza para la humanidad. Un organismo internacional en donde intervenga la Argentina tiene que poner en cuestión esto, y no solamente eso, sino que tiene que llamar al conjunto de América Latina a pronunciarse y a rechazar esta avanzada de guerra, esta avanzada bélica que se está procesando hoy entre la OTAN y entre Rusia, pero que quiere colocar al conjunto del mundo entero y a los trabajadores del mundo entero detrás de esta orientación. Esto es fundamental. Y ahí insisto, por último, todo el problema es determinar quién se va a beneficiar de esos recursos y de esas políticas, y nosotros nos colocamos en el campo de la clase obrera, de los que vivimos de nuestro trabajo. Violeta, hablando de recursos y llevándote a un plano en donde la palabra litio estuvo tanto en las elecciones del mes de mayo y no muy planteada y escuchada para estas elecciones, en el caso de ustedes, precandidatos a diputados nacionales. Uno de los recursos fundamentales de la provincia de Salta, que es nuestra vedette, es el litio, pero además hay diferentes recursos que están explotados y que son pocos conocidos, como por ejemplo el cobre, y sin embargo la provincia de Salta tiene una política en donde las regalías que quedan para todos los ciudadanos salteños son muy bajas, a diferencia de lo que pasa en otros países como Chile y Bolivia, que tienen otro tipo de regulación y que los montos que quedan como regalías son abismales. Creo no equivocarme, Salta está alrededor del 3%, 1.5% creo que es lo que queda definitivamente, y en Chile estamos hablando de un 40%, donde también tiene una intervención grande el Estado. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? Bueno, la explotación del litio, como la explotación en general de la minería en Salta, tiene un interés de tipo capitalista, es decir, está regida por ese mismo interés, con lo cual, ya de por sí con esto lo que te señalo es que van a explotar los minerales
se nos van a llevar de la Argentina y los trabajadores vamos a quedar más pobres y más devastados que antes. ¿Por qué? Porque la lógica, el razonamiento, el funcionamiento del mercado capitalista no prevé, bajo ningún punto de vista, que nos beneficiemos todos de este recurso estratégico. Entonces, lo que hay que cuestionar, en primer lugar, es esto. Hoy en día, por ejemplo, crece la investigación y la exploración de muchísimos proyectos en la provincia de Salta, porque todavía no se ha empezado a extraer el litio. Sin embargo, ya de por sí nos anticipa que va a haber una explotación a partir del año que viene que va a traer ganancias extraordinarias. Sin embargo, los trabajadores mineros que hoy ya están desenvolviendo sus actividades en la puna están más precarizados que en el pasado. Primer problema, ¿qué quiere decir? No se les respetan los convenios colectivos de trabajo. Muchos de los trabajadores incluso denuncian que no están recibiendo la indumentaria, la ropa, las herramientas que necesitan estrictamente para poder trabajar. Muchos de los trabajadores han advertido, incluso en los meses que pasaron, en el mes de mayo, en el mes de abril, que se había paralizado todo tipo de actividades de trabajo, de instalación y de exploración, porque las empresas mineras, ¿sabés qué es lo que le reclaman al gobierno? Una devaluación. También. Así como se lo reclaman, así es. como se lo reclaman los grupos agroexportadores. ¿Y por qué le reclaman una devaluación al gobierno? Porque ellos venden en el extranjero. No van a vender el litio en Salta, en Catamarca, en La Rioja. Van a vender el litio a nivel internacional y lo van a vender en dólares. Y cuando traigan las divisas a la Argentina, las van a cambiar a pesos y a los trabajadores acá le van a pagar en pesos. Acá van a pagar la luz en pesos, acá le van a pagar el que lleva la comida en pesos, acá van a pagar el combustible en pesos. Entonces quieren vender a nivel internacional el dólar muy alto y pagar un peso muy barato. Por esto reclaman una mega devaluación y están dispuestos a cortar, a paralizar cualquier proyecto de investigación y también de explotación, y esto no se lleva adelante, con lo cual el problema de la explotación de litio nos tiene que poner a discutir en qué condiciones los trabajadores vamos a desenvolver esta actividad. En primer lugar, lógicamente después discutimos todas las regalías, pero desde ya, si una empresa quiere venir a explotar litio a la Argentina y a Salta particularmente, tiene que garantizarle la estabilidad laboral a los trabajadores, es decir, planta permanente. Tiene que garantizar el respeto del convenio colectivo. Hoy en día ningún trabajador en la minería ni en ninguno de sus derivados puede cobrar menos de lo que cuesta una canasta familiar. En nuestro país es de 350.000 pesos. Y ahora vamos a ver con los datos de la inflación que vienen, porque seguramente va a ser más. Tiene que estar indexado el salario. ¿Qué quiere decir? Aumenta la inflación y en igual porcentaje tiene que aumentar el salario de los trabajadores. Y después, ¿cómo se lleva adelante la explotación? Esto tiene que estar dispuesto bajo un control de las comunidades del lugar, de las organizaciones ambientales, que son además las que conocen, porque se han dedicado a estudiarlo al dedillo con profesionales, cuáles son los mecanismos que se requieren para que no destruyan el territorio salteño, el territorio nacional, que es lo que sistemáticamente hemos visto y se ha comprobado a lo largo de la historia, que hacen los grandes pulpos mineros, destruyen un territorio y después se van, y los pasivos ambientales quedan en el lugar. Entonces, tiene que haber una auditoría que tiene que estar a cargo, no de Renza, que lo tiene el gobierno como su principal lobista. Tiene que estar a cargo de las comunidades, de los trabajadores y de las organizaciones ambientales. Y insisto, una empresa quiere venir a invertir en este gran mineral que va a ser el boom para la humanidad, fenómeno, pero tienen que cumplir con todas estas condiciones. Si no, no pasa. Y sí, pero bueno, ojalá tengamos la posibilidad de que haya políticas y planteos nuevos para que los recursos y el ingreso de esos recursos sea mucho más beneficioso para todos los salteños. Violeta, como para ir terminando y agradecerte de que hayas compartido durante ya prácticamente 30 minutos de esta entrevista y de que nos hayas planteado y nos hayas mostrado la visión de política obrera, quiero que le digas a toda la audiencia que nos está escuchando en la mañana de la 94.1, ¿por qué deben acompañar a política obrera? ¿Por qué tienen que darte la posibilidad de que seas
definitivamente candidata a diputada nacional para el mes de octubre? Mira, muy sencillo, muy cortito. Después de todo lo que hemos estado charlando, de este diagnóstico, de esta radiografía de la situación política, nosotros llamamos a los trabajadores, aquellos que acuerdan con estas ideas, y a los que no tanto, también los convocamos y los llamamos, a que voten a Política Obrera, porque de esta manera, si votan en agosto a Política Obrera, nos están dando la posibilidad, el derecho democrático, de que estos planteos formen parte del debate nacional en las elecciones de octubre, que son las que en realidad pugnan en el terreno del proceso político en la Argentina. Ahora se mide quién tiene el derecho a intervenir en las generales, en donde va a haber debates, en donde es obligatorio, y en donde nosotros queremos ir a debatir con los principales lobistas del Gran Capital y del Fondo Monetario todo esto que estamos discutiendo entre nosotros. Entonces llamamos a los trabajadores a que el 13 de agosto defiendan un derecho, un principio democrático de que estas ideas, las que representan, las que integran el mundo de los feminismos del trabajo, estén también en la pugna de octubre, votando a Política Obrera, que es la lista 92, acá en Salta y a nivel nacional. Muy bien, Violeta. Muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotros en la mañana de este día sábado. Te deseo mucha suerte, porque les deseo en realidad suerte a todos los políticos. ¿Por qué te digo esto, Violeta? Porque si a ustedes les va bien y se iluminan para que todos tengamos un beneficio en común, nos va a ir bien a todos. No importa el color político que tengan, sino que en realidad se pongan la camiseta de cada uno de los lugares. En el caso del que estamos hablando con vos, porque sos candidata a diputada nacional, se pongan los candidatos bien la camiseta de todos los salteños. Así que te agradezco infinitamente, Violeta, y seguramente vamos a estar conversando más adelante para seguir haciendo análisis de esta política tan loca y rara en este 2023. Así que muchísimas gracias, Violeta. Te agradezco a vos, Aldo, estar a disposición. Muy bien. Así es. Pasó Violeta Gil en la mañana de la 94.1 en esto